Vamos a recibir con mucho gusto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Un placer estar con ustedes, como siempre. Y especialmente gracias porque venís de una semana muy particular. Le cuento a la gente, ha fallecido tu mamá, así que gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo era el nombre de tu madre? Alicia Cosec. Ahí está, para que no pase inadvertida. Porque además te vio llegar a determinados lugares. Uno puede trabajar para llegar a determinados lugares, pero en el caso tuyo, en este caso fuiste votado, en el caso anterior fuiste votado y más de una vez, o sea que supongo que también era motivo de orgullo para ella, ¿no? Sí, sin duda, una militante socialista, desde muy joven, votante de la lista 90 y militante del Frente Amplio, y sí que sentía mucho orgullo de que estuviera presidiendo el Frente Amplio. Me lo había expresado en el Teatro del Galpón y en otras oportunidades. Me había ido a ver varias veces a La Huella, sentía felicidad y bueno, la llevo en el alma, donde hay que llevar a los seres que uno quiere y que no desea nunca separarse, ¿no? Vos me contaste alguna vez que desde adolescente hasta Selmar Michelini iba a tu casa. Sí, pero curiosamente mi padre, que era michelinista, y yo también, para ser franco, mi madre era de la 90. Y él de la 99. Y él de la 99 y yo de la 99. Y mi hermano vota la 90. Sí, había una mistura ahí. Éramos 4 de la 99 y 2 de la 90. Arranco por ahí. Pero viene una familia de izquierda, racional, de clase media, venida menos con la dictadura por destituciones, quitas de ciudadanía, pérdidas de trabajo, exilio de familiares, es decir, una familia momentos golpeada en que mucha gente no tenía dónde trabajar, no te daba trabajo nadie. No, increíble. Pero bueno, ahí la solidaridad brotó. Yo siempre recuerdo con mucho cariño al carnicero de Vilardebó y Garibaldi, a Luis, porque en ese momento durísimo para mi familia le dejaba a mi padre armar un parrillero, y ahí ves la solidaridad de los vecinos. Pues yo no sé cuántos chorizos lograba vender por día, pero muchísimos. Y con eso nos sustentábamos, y él le vendía los chorizos fiados, al final de la jornada se los pagaba. Es decir, hay cosas que no se olvidan. Sí, hay unos cuantos miles de almaceneros y carniceros que han dado una mano a lo largo, no solo en momentos de la dictadura, sino en otros momentos de gente que pierde el trabajo, ¿no? Este hombre impresionante. Vamos a los temas. Sí, con mucho gusto. Acabamos de ver tomamos el momento medular de la conferencia de prensa de las ollas populares. A mí siempre me llamaba la atención que vos hubo un momento que siempre hablabas 100.000 personas comen en las ollas populares, 100.000 personas comen. ¿De dónde sacabas esa cifra? Bueno, hay un conjunto de informaciones. Una son los comedores municipales que funcionan como ollas populares hoy. La mayoría en la alcaldía. Yo en esta gira del Frente Te Escucha, en la mayoría de las alcaldías donde pregunté, la cantidad de personas que se alimentaban en ollas populares en el 2019 en relación a las ollas a las que se alimentaban en este momento en el que estamos atravesando, se multiplicaban por 10 o más. Entonces, una cantidad de cálculos más la información que llegaba de la coordinadora de ollas populares daba para pensar que en el entorno de 100.000 personas se estaban alimentando en ollas populares. De hecho, esta cifra de 800.000 personas solo en Montevideo de la coordinadora de ollas populares, sumados a las que lleva adelante Uruguay Adelante, ¿800.000? 800.000 porciones de alimentos por mes. Esto es lo que informaron, cerca de 800.000. Por lo que se ha dicho, Uruguay Adelante, 190.000 por semana. Sí, cerca de 800.000, Uruguay Adelante lleva una cantidad, no sabemos exactamente cuántos, pero cuando hacíamos la cuenta final, en ese entorno eran las personas que se alimentaban en las ollas populares. Ahora, el número es una anécdota. Lo cierto es que en un país que hay crecimiento económico, decenas de miles de personas se alimentan en ollas populares. ¿Cómo y pasó el gobierno eso, no encontró... Porque la pandemia nos demostró que hay gente que obviamente, que aunque acá no se prohibió salir a la calle, viste que se paró la actividad en aquel marzo, abril y mayo del 2020, entonces el que vivía del día a día la quedó. Claro. Pero el empleo se fue recuperando y sin embargo esto como que no afloja. Bueno, es un problema de decisiones de gobierno, ¿no? A veces nosotros nos planteamos como que hay un problema que fuera de otro y hay un problema que es de gobierno. Al gobierno, la Facultad de Ciencias Económicas y en particular el Instituto de Economía le planteó que si no invertía medio punto del producto, unos 275 millones de dólares para evitar que la gente cayera por debajo de la línea de la pobreza, iba a caer en el entorno de 100.000. Y cayeron 100.000, de las cuales se mantienen por debajo de la línea de la pobreza. Ya pasada la pandemia, más de 72.000, de acuerdo al último dato del INE. Después habrá que ver con precisión. Aumentó la pobreza infantil en la franja de 0 a 6 años. Hay un margen de error, pero dicen más de 20%.
es un dato desolador. ¿Y cuáles son las políticas sociales compensatorias que va a anunciar el gobierno para de alguna manera abatir este avance? Es una de las políticas que deberían ser política de Estado. Cuando Manini visitó al Frente Amplio y cuando visitó al PCNT también, planteamos este tema como tema medular, como trabajar para que en el Uruguay haya pobreza infantil cero. De hecho, hay un proyecto en el Parlamento presentado por la diputada Cristina Lustenberg, que como todo se habrá que conversar cuáles son los ajustes que intenta evitar este flagelo, que es que nuestros niños tengan hambre o necesidades en la primera edad, porque eso luego le compromete el futuro para siempre, ¿no? Sí, compromete hasta el desarrollo cerebral, para empezar. Todo. Ya que pusiste Manini como ejemplo en la visita al Frente Amplio, que fue muy bien visto desde afuera por todo el arco político, incluso dentro del Frente Amplio, pero por ejemplo el Partido Socialista, ya que hablábamos, se puso de punta, dijo no admitimos que Manini, Ríos y Cabildo Abierto estén en la sede del Frente Amplio. Tiene una visión diferente, pero ya le respondió que no el doctor Sanguinetti, que no cree en la concertación ni en el acuerdo más global, Consejo Nacional de Economía, que está, digamos, previsto en la Constitución. Le respondió el Partido Independiente, que no cree en la... Sobre todo le contestaron que no a esta altura, ¿no? Es bueno, decir, como que están los dados echados ya, ¿no? Bueno, pero es a esta altura que lo está planteando. Y le contestó que no el Partido Nacional. Yo parto de la base que hay políticas que hay que pensarlas para 20 años, que cuanto antes empiecen a dialogar es mejor. Pero bueno, si no logra acuerdo en su gobierno, el Frente Amplio, ¿qué puede hacer? Si no logra convencer a los socios de su gobierno que estos temas son prioritarios, el Frente Amplio, ¿qué puede hacer? ¿Se logró bajar la pelota, que era un poco tu preocupación? Yo creo que en parte sí, que un país tiene que cuidar sus institucionalidades y que no se pueden tirar pelotazos al aire sin tener responsabilidad política, ¿no? Cuando una senadora de la República plantea que una parte del Frente Amplio es financiada por el narcotráfico, eso es perder referencia a institucionalidad. Porque si tiene alguna prueba, tiene que ir al juzgado y presentarla. ¿Eso es Bianchi? Eso es Bianchi. En la interpelación a Marcet, para defender un caso que fue bochornoso para el Uruguay. No es un problema de legalidad, que si quieren hablamos de legalidad, es un problema de sentido común. Los ciudadanos le darían a un narcotraficante que estuvo procesado en el Uruguay, que está preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, un documento que le deje circular por el mundo. Los uruguayos en su mayoría responden que no se lo darían. Y no se lo darían porque el sentido común también es parte de la política. Y el decreto de Mujica permitía darlo y permitía no darlo. Incluso permitía darlo para que viniera al país de origen. Entonces cometemos errores que son bochornosos. Entonces uno se pregunta si hay opacidad o si hay falta de calidad para gobernar, es decir, de particular calidad para gobernar. Yo llego a la segunda convicción. Es decir, acá el gobierno hay temas que se le han ido de la mano. El tema de Marcet se le fue de la mano y no lo pueden explicar de ninguna manera. No pueden explicar de ninguna manera porque o se es opaco o verdaderamente, como le pedimos al presidente, diera más claridad y la empezó a dar. Pero lo cierto es que cada día se avanza sobre nuevas dudas sobre el caso Astesiano, lo cual es increíble que se hicieran negocios de pasaportes dentro del edificio de gobierno y entraran a la casa de gobierno como una porosidad, como si cualquiera entrara. Esas expresiones no nos llaman la atención. No nos llama la atención que se adulteraran las partidas de nacimiento y se generaran pasaportes rusos. No nos genera o sensación de opacidad, de ser opaco en una parte de la sociedad, o sensación de falta de capacidad para gobernar. Y se le fue la mano también, y se le fue un poco de la mano. Que no se responde, que no se responderá política nunca, antitabaco. ¿Por qué lo mantuvieron ahí, además, no? Sabiendo, porque lo de los antecedentes no, las anotaciones. Pero usted tiene 30 anotaciones. A ver, los cámaras, ¿tienen 30 anotaciones? Pero no tienen ni 5 ni 2, digo. No. Pero es tan común que haya una persona que tenga 30 indagatorias, algunas por estafa, algunas por robo. Es tan común. Pero uno puede pensar que hubo un exceso de confianza, que es lo que yo creo. Yo creo que el presidente es una buena persona. No lo digo acá al aire, lo digo porque lo pienso. Pero al mismo tiempo ha cometido errores garrafales en las últimas semanas. Garrafales. El caso Marcet es uno, porque tiene que haber decisiones políticas cuando hay errores de este volumen. El caso Astesiano es uno gigantesco que todavía no se sabe dónde va a terminar. Frente a estos casos, vos decís decisiones políticas, ¿ya debería haber quedado por el camino algún ministro, por ejemplo? Bueno, decisiones habría que haber tomado, ¿no?
que a un presidente lo hagan mentir. Ayer escuchaba al diputado Subía. La información que le dieron al presidente es lo que lo llevó a mentir. ¿Quién le dio la información? El Ministerio del Interior. O sea, obligaron a mentir al presidente. Según especialistas, es imposible modificar la foja de alguien que cometió delitos, de cualquier persona, o las que no haya cometido delitos. Pero resulta que en este caso se disoció la cédula de identidad. Sí, o sea que con alguien la pudo modificar. Bueno, pero alguien alguien tiene que explicar. Bueno, hay un sumariado, ¿no? Y un separado del cargo. Hoffman dice que esto es imposible en la vida práctica. Pero en la realidad pasó y el antecedente apareció. Y tenía más de una vez que fue procesado. Bueno, lo que no aparecía es que había sido 2 veces procesado. Bueno, ¿no? por eso le digo, estamos ante un caso importante, que habla de que al gobierno se le está yendo de las manos la forma de ejecutar. Fue una decisión del Frente de populares, ¿no? Persigue ollas populares, porque finalmente la decisión de investigar en 20 horas, que en 20 horas haya una investigación en Uruguay, es como la investigación que se hizo en el caso de Gabriel Pereira. Le preguntaron a los que seguramente dieron la orden de seguir a Gabriel Pereira si lo habían seguido. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Sí, que no. Pero eso no es una investigación. Como esta seguramente no es una investigación. Lo cierto es que hay decenas de miles de personas que se están alimentando en ollas populares. Y esto es a un gobierno que se le están yendo las cosas de las manos. El Frente Amplio se ha portado ha tratado este tema con mucha delicadeza. ¿Llamar en el régimen de comisión general fue una decisión del Frente o de la bancada? Del Frente reunido con la bancada. Nos reunimos la coordinadora de la bancada, Lilian Chichián, el coordinador de diputados, Mariano Tucci, y quien habla, para resolver cuál es el mejor camino. Y elegimos este camino porque queremos preservar la nación, su institucionalidad, cuidar nuestros debates, hacerlos dentro de la lógica correspondiente, pero también hay que dar claridad. Aunque esta palabra enoje, la gente no tiene claro cómo este elefante pasó por debajo del radar. La gente no tiene idea cómo el elefante artesiano pasó por debajo del radar, cómo el elefante de Marcel pasó por abajo del radar. Y es preocupante. Nos sacan del aire, pero quiero preguntar lo siguiente. Caso Agobián, ustedes ya han dicho con claridad que no fue en representación del Frente Amplio. No fue, pero no compartimos que haya ido, ni compartimos los referéndums. Es decir, estamos en contra de que haya referéndums en territorio ocupado. Es una posición política del Frente Amplio. No es solamente como que no hay posición... Ninguna garantía. Un país que está invadido, ¿cómo puede hacer un referéndum democrático? Lo mismo pasó en las Malvinas. Mire que en las Malvinas fue de observador Trovo. No, la memoria es muy relativa, siempre se va. Siempre es selectiva. Pero claramente esto es un problema para el Frente Amplio. ¿Con Agobián? No, pero lo vamos a hacer en las próximas horas, pero ni fue el nombre del Frente Amplio, porque se ponen cosas increíbles, pero ya lo escribimos. Ni compartimos las cosas que ha manifestado y lo vamos a conversar con él. ¿Y tampoco fue en representación de Asamblea Uruguay? No, claramente que no. Fernando. Entonces, digamos, las cosas en su sitio. Agobián tiene el derecho de dar sus opiniones porque en el Uruguay, por suerte, las personas pueden dar opinión libremente y no aceptamos injerencias de terceros países. Ese es otro programa. La solicitud de Ucrania es un disparate total y completo, ¿no? Gracias, Fernando, por Ni una cosa ni la otra. Muchísimas gracias. A las órdenes.